En el video de hoy vamos a revisar la última versión del Windows 11 2023, un sistema optimizado excelente, completamente sin bloatware y dando todo el crédito a su creador, el maestro Luis Sánchez de TecnoPC Sistemas Ecuador. El link a la ISO, así como al canal del maestro Luis, TecnoPC Ecuador, estarán como siempre en el primer comentario fijado. Al comenzar la instalación vemos que contamos con todas las modalidades de Windows 11, tales como Windows Home, Home Single Language, Windows 11 Education, Windows 11 Profesional, Professional Workstation y la versión Enterprise, aunque para esta review escogeré la versión profesional. Una vez dentro del sistema tendríamos este hermoso fondo de escritorio de color azul. El menú inicio sería el oficial de Windows 11. Y como había dicho, se ha removido todo el bloatware del sistema operativo, mejorando su rendimiento de forma notable. En el escritorio tendríamos muchos accesos directos, tales como la carpeta de usuario, este equipo, la red, la papelera de reciclaje, el panel de control y el navegador Edge basado en Chromium. Ahora pasemos a ver el origen de este Windows 11 2023. Y el sistema estaría basado en Windows 11 22H2 con la build 22.621.1635. Y en el comentario fijado dejaré enlace también a la última actualización incluida por el maestro Luis, que sería la build 22.621.1702. Ahora pasemos a ver el rendimiento general del sistema, yéndonos como siempre al administrador de tareas. Y podemos ver que el sistema estaría ejecutando 40 procesos en segundo plano. Y si pasamos a la pestaña de rendimiento, la CPU estaría oscilando del 3 al 4% de uso de una forma excelente. Y en cuanto a la memoria RAM, serían un total de 2.3 GB de uso, de 4 GB posibles. Para ver la capacidad en disco de este Windows 11 2023, nos iremos como siempre al explorador de Windows. Y en este caso, el sistema estaría ocupando 26.6 GB de espacio en disco, ya que Windows no es un sistema lidiado y además contiene muchas herramientas y aplicaciones que tiene instaladas y que vamos a revisar ahora mismo yéndonos al panel de control. Y en este caso, el maestro Luis ha escogido las siguientes aplicaciones. Primeramente el compresor 7-zip, un codec pack de audio y video muy completo, el software HashTab, los paquetes de Java necesarios para nuestras webs, el Khalid codec pack en su última versión, el navegador Edge basado en Chromium, los Microsoft Sync Framework, el Microsoft Update Health Tools, los Visual C++ de 2005 a 2022, los Microsoft Desktop Runtime desde la 5.017 a la 7.05, el software QE Torrent para descargar archivos torrent y el software Syntoy. También este Windows 11 2023 tiene 5 actualizaciones para garantizar la estabilidad del sistema. Y ya contamos con los NetFramework 3.5 y 4.8 ya activos, así como todas las características esenciales para un rendimiento óptimo del sistema operativo. Como es usual en el sistema de Windows, tenemos 4 menús encendidos. El primer menú extendido o menú de usuario se activaría dando clic derecho en el escritorio y tendría primeramente abrir el CMD normalmente o como administrador. Luego estaría el tono visual del sistema, donde podremos cambiar el modo claro o oscuro o viceversa, ya sea de la aplicación o de todo el sistema. La configuración de pantalla de Windows, la apariencia clásica de Windows, donde podremos ver la personalización que el maestro Luis ha añadido a este Windows 11 2023, destacándose primeramente la inclusión de muchos fondos de pantalla, para todos los gustos. Pero no solo eso,
sino que si vamos al menú de apariencia, también el maestro Luis ha añadido muchos cursores o punteros para que escojamos nuestro favorito. Miren qué cantidad. Yo cogeré mi favorito, que es este Sapphire Blue, que combina muy bien con este azul dark del sistema. Si dejamos la tecla Shift presionada más el clic derecho, tendríamos el menú extendido para técnicos, con muchas herramientas, tales como poder reiniciar en los distintos modos seguros, bootear en el modo avanzado de inicio, comprimir el sistema, solo recomendado para usuarios técnicos, la forma de visualización del panel de control, ya sea por categoría, por nombre y como administrador, un apartado para analizar y reparar Windows, ejecutar el comando sfc scan now para revisar la integridad del sistema, un solucionador de problemas, ya sea de programas, de hardware y sonido, de redes e internet, etc. Habilitar o deshabilitar la conexión de dispositivos USB. Todas las configuraciones del firewall de Windows Defender. Herramientas variadas para Windows. Y un menú avanzado con atajos a aplicaciones y funciones necesarias dentro del sistema operativo y al alcance de tan solo un clic. Y ahora pasamos al tercer menú extendido, que sería dando clic derecho sobre este equipo. Y tendríamos las siguientes opciones. Primeramente, herramientas importantes, tales para eliminar temporales, reducir memoria, reparar la cola de impresión, etc. Luego tendríamos herramientas del sistema, tales como los administradores, el msconfig, los servicios, etc. Y por último, opciones de apagado, tales como el menú de apagado y forzar el apagado. El cuarto menú extendido sería al dar clic derecho sobre una aplicación en concreto y tendríamos las siguientes opciones: añadir o eliminar dicha aplicación al cortafuegos, tomar el control, bloquear el acceso, eliminar de forma permanente, cambiar atributos, examinar con Windows Defender y agregar o quitar dicha aplicación de las exclusiones de Windows Defender o lanzar el Defender Injector. Este Windows 11 2023 ya tiene la tienda de Windows actualizada, así como Windows Defender como antivirus predeterminado. Si te ha gustado el video, recuerda dejar tu like y suscribirte a este canal, así como al canal del creador de este excelente Windows 11, el maestro Luis Sánchez de TecnoPC Ecuador, el cual te dejaré el enlace, así como la descarga de la ISO en el primer comentario fijado. Y si deseas mirar más videos sobre este increíble proyecto de Windows, te invito a hacer clic en la siguiente lista de reproducción y nos veremos allí.